Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase del curso de química correspondiente al capítulo 2. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los elementos químicos. La clasificación de los elementos químicos, obviamente estos elementos se van a encontrar en la tabla periódica. Los elementos se clasifican en metales y no metales, ¿ya? Los elementos se clasifican en metales y no metales. Pero además también vamos a encontrar a los metaloides, ¿ya? Entonces la clasificación normal que tenemos en la tabla periódica es los metales y no metales. Esto lo tenemos ya en nuestra tabla y ya sabemos reconocerlo. Cada una de ellas presenta propiedades tanto físicas como químicas importantes que nos van a ayudar a poder conocer, ¿no? E identificar cuando hablamos de un metal y cuando hablamos de un no metal. Entonces, vamos a ver aquí, a ver, el tema del día de hoy, correspondiente al tercer bimestre, capítulo 2, clasificación de los metales y no metales. ¿Ya? Clasificación de los metales y no metales. Vamos a ver. Clasificación de estos elementos. A ver, al transcurrir el tiempo, el hombre ha ido, pues, ¿no?, a través de la historia, encontrando nuevos elementos, y estos elementos han sido ubicados, ¿dónde? ¿Dónde se ubican los elementos? Sigue. ¿En dónde? En la tabla periódica. Muy bien. En la tabla periódica. ¿Ya? Estos elementos se ubican en la tabla periódica. Son elementos nuevos. Ahora, ¿y por qué se dan estos descubrimientos? Estos descubrimientos se van a dar específicamente por una necesidad del conocer, de saber más de lo que nos rodea. Entonces, en busca de estos nuevos elementos, a través y con el uso de la tecnología, pues han ido apareciendo tanto metales como no metales. Entonces el hombre con sus propiedades ha ido clasificándolo y dándole pues una utilidad. Entonces es importante conocer cuáles son estas propiedades para esta clasificación. Y como bien te digo, lo va a hacer de uso propio, ¿no? Vamos a suponer, todos sabemos aquí que el hidrógeno y el oxígeno me va a dar agua, ¿cierto? Me va a dar agua, ¿no? 2 hidrógenos y un oxígeno, tenemos la molécula del agua. ¿Y cómo lo sabemos? Porque han habido personas, científicos que han ido estudiándolo y esto a su vez pues no han ido descubriendo tantas propiedades que tiene el oxígeno para el ser humano como el hidrógeno y la fusión de ambas a través de un enlace, cómo se ha formado el agua, ¿no? Entonces, eso es una forma de poder conocer. Los tenemos aquí. La clasificación de los elementos químicos se va a dar según las propiedades, tanto químicas en metales y no metales, tanto en ambas partes. A ver, un momentito aquí. Muy bien, vamos a continuar. Te decía que estos elementos químicos se van a clasificar según sus propiedades químicas en metales y no metales, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos a continuación? Observa. Metales versus no metales. Hay una particularidad que se puede evidenciar a simple vista. A ver, se puede evidenciar a simple vista. ¿Qué me dice esta particularidad o característica ya que se puede evidenciar a simple vista en esta imagen? Eleve su manito y me dice. A simple vista, ¿qué puedes observar? A ver, Cristian, dime. Oro mismo. Aquí tenemos oro, muy bien, acá tenemos oro. Pero hay algo particular que puedo evidenciar a simple vista. ¿Qué es?
¿Qué me dice Antonella? Miss, que uno vale más que otro. ¿Que uno? Vale más que otro. ¿Uno vale más que otro? Bueno, a ver qué me dice Oriana. El carbón es no metal y el oro es metal. ¿Ya? Sí. Pero hay algo en particular. Yo puedo. A ver, ¿qué pasó? Yo estoy hablando, usted dirige la reunión. Hemos hablado que menciono los nombres y se desactivan para hablar. Si hablan 2, 3, 4, 5, yo no entiendo. A ver, ¿qué me dice Jafid? Que el no metal es como opaco y el metal es así ductible, así como brillante. Ya. A simple vista se puede observar eso. Que el no metal es oscuro y el metal es brillante. Entonces, automáticamente me puedo dar cuenta de una propiedad. Los metales tienen un brillo y los no metales no. Con esta imagen voy a dar inicio a la mención a continuación. La clasificación de los elementos químicos se van a dar entre no metales y metales. Hay más metales que no metales. Aproximadamente podemos decir, ¿no?, que los metales, ¿no?, hasta la fecha descubierta son 84 y los no metales son 22. ¿Quiénes abundan? En la tabla periódica abundan los metales. ¿Ya? Primer dato importante que tiene que estar anotado en tu cuadernito, en tu folder, en tu ficha, lo que tengas. Primer dato importante. ¿Quién abunda en la tabla periódica? Abundan los metales. ¿Cuántos son? 84. Y los no metales son 22. Ahora, te podrás preguntar y sumando, tú dices, acá faltan mis, todavía faltan. Claro, faltan. Y estos elementos que faltan son conocidos como semimetales o metaloides. Son conocidos como semimetales o metaloides, que están ubicados entre los metales y no metales y son 8 en estado sólido. Son 8 en estado sólido. A ver, te voy a hablar un poquito de los semimetales. Los semimetales te mencionaba que son 8. ¿Cuáles son estos 8 elementos? Estos 8 elementos van a iniciarse con el boro, el silicio, el germanio, arsénico, antimonio, el teluro, polonio y el astato. Miss, ¿lo puedes volver a repetir? Sí. En los 8 elementos que constituyen a los semimetales o metaloides, en los 8 elementos que constituyen los semimetales o metaloides, tenemos al boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. ¿Ya? Están ubicados, como te decía, entre los metales y no metales. Tienen propiedades físicas intermedias de ambos grupos. Tienen propiedades intermedias de ambos grupos. A temperatura ambiente, estos semimetales, que tienen en particularidad que su conductividad eléctrica es baja. ¿Ya? O sea, conducen la electricidad muy, muy bajito. A una temperatura ambiente, no. O sea, es muy bajita. Conducen sí, pero muy, muy bajita. Pero a medida que la temperatura va aumentando,
va aumentando, sí puede llegar a conducir la electricidad. Entonces, la conductividad eléctrica es baja, pero aumenta a medida que se calienta, ¿ya? Que aumenta su temperatura. Ahora, debido a esta propiedad que tienen los semimetales, se pueden utilizar en la fabricación de circuitos eléctricos. ¿Ah? Debido a esta propiedad de los semimetales que conducen, por lo menos, ya sea de manera baja y cuando se calientan pueden conducir, ¿ya? Se utilizan en la fabricación de circuitos eléctricos, como radios o transistores. Los microchips de las computadoras también es uno de ellos, uno de sus usos, ¿ya? Entonces, recuerda que los semimetales no son los excelentes conductores de la electricidad, no son excelentes, conducen muy bajito, pero de acuerdo a la temperatura que va subiendo, se va elevando, se van calentando, ya pueden conducir la electricidad, ¿ya? ¿Dónde se hace uso de los semimetales? Vuelvo a repetirte, en los circuitos eléctricos, en los radios de transistores, en los microchips de las computadoras, ¿ya? Ahí se van a utilizar. Además, tienen propiedades físicas intermedios entre metales y no metales. Tiene de ambos. Esto es referente a los semimetales o metaloides. Vamos a hablar un poquito además de los metales. Vamos a hablar de los metales. Entonces, ¿qué sucede con los metales? Los metales tienen propiedades físicas y propiedades químicas. Sus propiedades físicas vamos a mencionar, y ya lo hemos dicho, que son los más abundantes. ¿Cuántos son? 84. 84. Son 84. Ellos son los que abundan en la tabla periódica. Dentro de sus propiedades físicas es que poseen un brillo metálico. Esto es porque reflejan la luz y eso hace que automáticamente los metales brillen. ¿Todo metal brilla? Sí, todo metal brilla. El mismo hecho de tener un brillo producto de que refleja la luz se dice brillo metálico, ¿ya? Se le conoce como brillo metálico. ¿Qué más? Son buenos conductores de la electricidad. Son los excelentes conductores de electricidad a temperatura ambiente. O sea, no hay necesidad de calentarlos o enfriarlos, sino a la temperatura normal. Son buenos conductores de la electricidad. ¿Ya? Son buenos conductores de la electricidad. Ahora, ¿quién es el mejor conductor de la electricidad? La plata. En el primer puesto está la plata, seguido del cobre, y en el tercer lugar está el oro, ¿ya? Entonces, ¿quién es el primero en conducir la electricidad por excelencia? Está la plata. Después de la plata sigue el cobre, y después del cobre mencionaremos al oro. Son los conductores de electricidad por excelencia. Ahora, además, todo metal es maleable y dúctil. La palabra maleabilidad lo habíamos visto en las propiedades de la materia. ¿Qué significa maleabilidad? Que se pueden convertir en láminas, y ductibilidad, que se pueden convertir en hilos. Por ejemplo, ya hablábamos de los hilos de cobre. Hasta aquí vamos a quedarnos para continuar en el siguiente bloque. Hasta aquí nos vamos a quedar para continuar en el siguiente bloque. ¿Ya? Entonces nos vemos en un ratito para poder seguir hablando de los metales y los no metales. ¿Ya? En un ratito nos vemos. Chao, mi. Chao. ¿Ya?